Antes de nada, dos cosas. Una, es posible que oigáis el ventilador de fondo, pero mira, tengo que sacrificar la calidad del audio porque es lo que me separa de la vida y la muerte. Intenté grabar el capítulo ayer y me estaba goteando el flequillo, así que mira, da igual. Intentaré que no se escuche demasiado, pero es que os lo prometo, es la única manera que yo pueda sobrevivir. Segundo, tengo mi primer hater y esto también me ayuda a deciros algo sobre el capítulo anterior, el de la Revolución Rusa. No es marxismo, es marxismo, que me lo dijo mi primer hater, que es mi padre, que me dijo que le había gustado mucho, pero que no era marxismo, sino marxismo, porque era de Karl Marx. Y yo, vale, papá, muchísimas gracias. Pero acláralo en el tercer capítulo y yo, vale, lo haré. Un beso. Y ahora sí nos metemos de lleno en la introducción del capítulo, porque bueno, se viene cotilleo en la corte, se viene salseo medieval, porque vais a flipar con lo dramáticos que eran en el 1400, en serio. Como ya habréis visto en el título, hoy os traigo la Guerra de Sucesión castellana, no confundir con la Guerra de Sucesión española que vendría más tarde, ¿vale? Ahora estamos en el 1400 aprox. Y es que yo al principio, mi idea era traeros los Reyes Católicos, pero mientras estaba investigando y estudiando sobre su vida, pues me encontré con esta pedazo de historia y obviamente os lo tenía que traer. Y es que además también tiene bastante más sentido que os hable antes de cómo nuestra influencer por excelencia, o sea, Isabel la Católica, llegó al poder antes de meternos de lleno en la gobernancia. Bueno, como se diga, los años que estuvieron en el poder esta parejita, ¿no? Tiene sentido. Y además esta historia tiene de todo. Tiene traiciones, rumores y sexo. Tres de las palabras que más nos gustan del diccionario, solo superadas quizás por la palabra croqueta. Así que hoy nos metemos de lleno en el Juego de Tronos ibérico, la Guerra de Sucesión castellana para Close Friends. Ah, por cierto, muchos me habéis preguntado de dónde es la canción de la introducción. Bueno, muchos me habéis preguntado, 3 unidades de persona. Pero, por si alguien tenía la duda, está hecho con inteligencia artificial, ¿vale? No le voy a quitar el trabajo a nadie, tampoco tengo dinero para pagar a ningún profesional para que me haga la canción. Así que, dentro intro. En Roma, quien perdió su reino por liarse con otra. Hablan historias en tostón y dile a tus amigos que Babilonia sí existió. Que Babilonia sí existió. Antes de nada, antes de entrar de lleno, ya sabéis lo que me gusta a mí, explicar un buen contexto para poder entender todo un poquito mejor. Y es que es imposible comprender todo lo que os voy a contar sin saber cómo estaba dividida la península ibérica en el 1400. Porque, o sea, no te pienses que era lo que conoces ahora. Por ejemplo, España. España no existía, estaba fragmentada en diferentes reinos, ¿vale? Cada uno con sus reglas, sus coronas y sus dramas varios. La península estaba dividida en 5 entidades políticas completamente independientes, lo que te decía. Y el gran troncho de terreno lo ocupaba el reino de Castilla. Después tenemos la corona de Aragón, que se llamaba corona porque no era como solo un reino, sino una especie como de federación de territorios que comprendían Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca, Sicilia y Córcega. Que, por cierto, ¿sabías que en Alguer, una ciudad de Cerdeña, se habla el alguerés, una variedad del catalán? Pues sí. Y además está reconocida como lengua minoritaria en Italia. Y si podéis, por favor, hazme el favor de buscar cómo suena el alguerés en YouTube, porque es una mezcla de catalán como con esta musicalidad italiana. Bueno, es un idioma precioso. Bueno, que me enrollo. Aparte de Castilla y Aragón, también existía el Reino de Navarra, que era un territorio como un poco dividido cultural y políticamente entre las influencias francesas y las castellanas. Y también tenemos el Reino de Portugal, que ya empezaba como a expandirse por el norte de África, y sin olvidarnos del último reino, el reino nazarí de Granada, que era como el último bastión del Islam en la península. Y todos estos reinos intentaban convivir, bueno, en teoría, porque ni por asomo lo conseguían, aunque eso sí, lo intentaban con lo típico de la época, ¿sabes? Caso mi hija con su primo aragonés, que por su lado también es sobrino de una portuguesa que es nieta, mi prima por parte de padre de uno castellano, ¿sabéis? Y ahora que menciono esto de los jaleos dinásticos, déjame contarte cómo empezó la dinastía Trastámara. Quedaos con esta palabra, Trastámara, que es justo pues, la que nos interesa para el capítulo de hoy. Mira, y así también mató 2 pájaros de un tiro. Te cuento cómo esta familia subió al poder en Castilla y de paso te ilustro lo que te decía, los dramas que podían llegar a ser a la Edad Media. Y agárrate porque vas a flipar con lo que te voy a contar. Para que veas lo inestable que era la monarquía castellana, te traigo el chocho que se montó después de la muerte de Alfonso X Palito, que es 11. Alfonso XI. Resulta que este rey tenía un hijo legítimo con su esposa, con la reina María de Portugal, llamado Pedro. Y
Aviso, si ya es complicado seguir quién es quién en estas familias, imagínate cuando a todos les ponen el mismo nombre, ya veréis. El caso es que el Alfonso estaba enamoradísimo de una noble andaluza, no de su mujer, sino de Leonor de Guzmán. Se ve que nunca se separó de ella. Con esta señora tuvo bastantes hijos bastardos, y uno de ellos fue Enrique de Trastámara, que se llama así porque su padre le concedió el condado de Trastámara, en Galicia. Pues cuando el Alfonso dobló servilleta, empezó una guerra civil entre su hijo legítimo Pedro y su hijo bastardo Enrique, que por cierto, ¿sabéis que antes se le ponían como motes a todos los reyes? Pues el Pedro el Pedro I, el hijo de Alfonso, tenía dos. A falta de uno, dos. Tenía el justiciero y el cruel. Y adivinad, el justiciero lo llamaban sus aliados y el cruel sus enemigos. Súper conveniente todo. ¿Y por qué empezó esta guerra civil? Pues porque Pedro, nada más subirse al trono, mandó asesinar a Leonor, a la madre de Enrique, y también a algunos de sus hermanos. Y para que veáis lo extras que eran, la guerra acabó con el asesinato de Pedro a manos de su hermanastro Enrique, y se dice que su cuerpo fue decapitado y su cabeza expuesta y clavada en una pica de la muralla de la ciudad, tipo decoración de Halloween un poco raruna. Pues estos dramas no acabaron aquí, ¿vale? Piensa que te estoy contando como el principio del reinado de la dinastía Trastámara, y esto que te he contado ocurre en el 1300 o así, y la historia que ahora te traigo, que aún siguen los Trastámara en el poder, ocurrió en 1475, y ya te adelanto que las aguas tampoco estaban muy tranquilitas por aquel entonces. Ahora sí que sí, después de explicaros un poco el contexto, tanto de la península como de la monarquía castellana, nos vamos directos a la Sala del Trono de Castilla, en el año 1454. Y allí es donde se sienta Enrique IV. Y sí, ya os dije que todos se llamaban igual, así que ir preparando un poco el croquis mental. ¿Y cómo lo hace? Pues habiendo heredado una corona inestable por culpa de la presión nobiliaria. Si su padre ya tuvo suficientes jaleos con todas las sanguijuelas de la corte, él no iba a ser menos, que por cierto, es posible que también algún día os traiga un capítulo sobre el reinado del padre de Enrique, porque también tiene tela. Bueno, el caso es que Enrique IV fue rey en una monarquía debilitada, corroída por décadas de favoritismos y luchas internas. Si te fijas un poco, tampoco dista mucho de lo que tenemos ahora. Vamos, que parecía que mandaban más los nobles que él. Quedaros con estos apellidos, ¿vale? Mendoza, Pacheco y de la Cueva, que serán importantes. Y lo sé, tanto politiqueo da un poco de pereza, pero ahora empieza el Juego de Tronos ibérico. Y una de las figuras más guays que tiene esta serie, y título que tiene uno de mis personajes favoritos de Juego de Tronos, es la mano del rey. Pues la mano del rey a la española se llamaba Válido, y la mano del rey en este caso era Juan Pacheco, un tipo que espero que como a mí os acabe cayendo como el culo, porque fue una serpiente pero de las más venenosas, una bicha pero bicha. Bueno, pero lo que os contaré, que igual después era una bellísima persona, vete tú a saber. Pues el marqués de Villena, el Pacheco era su principal consejero y Válido, lo que te explicaba la mano del rey a lo castellano. Pues se ve que el tío tejió como una red de influencias dentro y fuera de la corte, que el que mandaba fuera él, y el rey como que no se daba mucha cuenta, o sí se daba, y ya sabéis el dicho de no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pues acumulaba títulos, rentas y territorios, como el típico político de ahora que cuando acaba su mandato de repente es consejero de, yo qué sé, me lo invento, una empresa pública de yogures. ¿Sabéis? Pues más o menos así. Todo esto para decirte que al final la corte era más un tablero de ajedrez tipo yo me hago amiguito de a cambio de estas tierras mientras me alío con el vecino que es enemigo del otro vecino que es el alcalde, el que elige el vecino a los alcaldes. Más o menos. ¿Me entiendes, no? Y si piensas que el bullying lo inventó nuestra generación, espérate a saber con qué apodo ha pasado la historia a nuestro Enrique. Pues ni más ni menos como el impotente. Piensa que en la Edad Media la fertilidad del rey se creía que estaba relacionada con la capacidad de gobernar. Pero este apodo no se lo pusieron por ser un rey débil. Déjame que te cuente. El Enrique IV se casó 2 veces. Su primer matrimonio, que, aún estaba vivo su padre, fue con Blanca de Navarra en el 1440. Y era hija del rey Juan II de Aragón. Te he dicho que todos se llamaban igual, lo siento mucho. Pero piénsate que esta Blanca y este Juan II de Aragón son como NPCs, ¿vale? No son demasiado importantes para la historia. Bueno, Blanca sí, ahora te lo explico. Pues te ve que este primer matrimonio acabó en escándalo. De hecho, hoy llenaría horas y horas del Sálvame, bueno, ya no existe el Sálvame, pues estaría TikTok plagado de vídeos virales hablándote de ellos. Pero primero déjame que te cuente su noche de bodas. Ahora quiero que te pongas en el papel de Enrique, de 15 años, y de Blanca,
de 13. Imagínate que te acabas de casar y ahora toca como lo más divertido de una boda, consumar el matrimonio. Estáis los dos en la alcoba, a la luz de las velas, pero no estáis solos. Y tú dirás, bueno, igual tenía el perrito. No, vas a flipar. Porque en la política medieval castellana, la consumación tenía que ser presenciada por testigos para certificar que efectivamente había pasado lo que tenía que pasar. O sea, imagínate que tú estás allí en la alcoba y tienes público, ¿vale? Y tú ahí haciendo una performance de tu noche de bodas. Claro, ¿y qué le pasó a Enrique? Pues tremendo gatillazo que le perseguiría el resto de sus días. De hecho, la consumación no se produjo nunca, ya que los chiquillos estuvieron 13 años a dos velas, lo que hizo que finalmente el matrimonio fuera anulado por el Papa, que incluso hubo juicio y todo, con testigos sobre su intimidad y estas cosas. Y así es como nació el famoso apodo del impotente, un estigma que le perseguiría toda su vida y que marcaría también su segundo matrimonio, esta vez con una portuguesa, Juana de Portugal, sí, otra Juana, y ya no sé cuántas llevamos. Y sobre todo, el apodo este del impotente sería el punto de inflexión de la guerra de sucesión castellana, o sea, nunca un gatillazo había llegado tan lejos. Ahora bien, si nos ponemos las gaficas del siglo XXI, podemos plantear como varias hipótesis sobre esta supuesta impotencia. Podemos pensar que fue real, ¿sabes? O sea, que se trataba de un problema físico o mental, o sea, algo como más médico. Pero también podemos pensar que solo fue una estrategia como propagandística y que fue utilizado como arma política para lo que ahora te contaré, porque tranqui no voy a desvelar nada. Pero también hay historiadores más modernos que apuntan que Enrique podría haber sido homosexual o asexual, por eso esta falta de descendencia o su escaso entusiasmo alcovil, al menos con mujeres. Lo que sí está claro es que esta imagen de impotente fue exagerado y explotado sin piedad por la nobleza. Era un arma perfecta para poner en duda su legitimidad como rey, ¿sabes? O sea que en verdad nunca lo sabremos por qué era impotente, pero la verdad es que no importa. Ahora dejamos un momentín a Enrique y nos vamos a conocer a Isabel. Esta chiquilla nació un 22 de abril de 1451 en, atentos, Madrigal de las Altas Torres. Es que no me digas que no parece un pueblo sacado de una novela de Tolkien. Me encanta, Madrigal de las Altas Torres, donde convivían hobbits, elfos y gigantes. Isabel fue fruto del segundo matrimonio del rey Juan II con la princesa portuguesa Isabel de Avís. O sea que Isabel y Enrique, el que te he empezado a explicar, eran hermanastros. El rey Juan se volvió a casar después de enviudar, ya que ya empezaba a rular como el apodo de su hijo del impotente y quería asegurar pues su descendencia, ¿sabes? Es que, ojo, lo que le dio de sí el apodito del chiquillo, ¿eh? Pues con su segunda mujer, con esta Isabel, tuvo dos hijos, Isabel, R con los nombres, Isabel y Alfonso. Su padre, o sea, el padre de Isabel, Juan II, el que te contaba ahora, murió cuando ella tenía 3 años y cuando su hermanastro subió al trono, fue apartada de la corte y aislada con su hermano y su madre en Arévalo, en condiciones más bien precarias. La infancia de la princesa, más que la típica como de cuento de hadas, así, vivir en un castillo, cantar con los pajaritos y esas cosas que Disney nos ha puesto con calzador, pues fue una historia de tensiones familiares y de salud mental un poco regulinchi. Y es que la salud de su madre estaba profundamente debilitada. Hay quien esto lo achaca a una posible depresión posparto severa que tuvo después del nacimiento de su hija Isabelita. Pero no te pienses que era una mujer débil y así florero, ni muchísimo menos. Cuando aún reinaba junto a su marido, conspiró con otros nobles para que ejecutaran a la mano del rey, a Álvaro de Luna. El cantante no, otro Álvaro de Luna. La muerte de este señor afectó muchísimo al rey porque se ve que eran como besties y lo puso tan triste, tan tan triste que la palmó apenas un año después, el rey. Y ahí fue cuando Enrique los mandó, ya sabes, a su madrastra y a sus hermanastros a tomar por culo Arévalo, básicamente pues para que no molestaran. Pues con toda esta mochilita emocional creció Isabelita, que cargaba con la salud de su madre y con el destino reservado a las princesas de la época, casarse y hacer principitos para el reino vecino. Pero demostró desde muy jovencita una madurez y una religiosidad muy marcada. De ahí vendrá años después el apodo de la católica. Algo aconteció en 1461. Redoble de tambores. Juana y Enrique, los todopoderosos reyes de Castilla... Bueno, todopoderosos tampoco, me he flipado un poquito. Bueno, pues estaban esperando a un bebito. ¿Pero cómo, Andrea? Si me has dicho que era impotente. ¿Cómo ha sido esto? ¿Magia? ¿Inseminación in vitro? No, espérate ansia viva, que ahora te contaré la guinda del pastel. Calma. Como el Enrique tenía miedito de lo que pasaría con el nacimiento de su heredero, les mandó un Uber a Isabel y a su hermano Alfonso para que fuesen a la corte en Segovia, dejando a su madre en Arévalo. Su idea era como tener bien cerca a sus potenciales rivales al trono. Ya sabes,
sabes, ten a tus enemigos cerca. Y aquí es cuando nuestra Isabelita, perdón por decir un montón Isabelita, pero es que a mi madre le llamaban así de pequeña y me hace muchísima gracia. Pues Isabelita empieza a vivir en la corte, concretamente en el Alcázar de Segovia. Que, por cierto, no sé si lo sabías, pero el castillo de Disney está inspirado en este sitio. Si no habéis estado, por favor, id a Segovia porque qué ciudad más bonita de verdad. Y de noche, bueno, es que no tiene sentido el acueducto, no tiene sentido el castillo. Bueno, preciosa, súper recomendable. Y bueno, allí es donde empezó a entender cómo funcionaba la movida. Todo el mundo traicionaba a todo el mundo, se hacían y deshacían alianzas cada 5 minutos y la gente era más facha que el bolso Michael Kors que le regalé una vez a mi prima. Perdón, Nerea. Que por cierto, si queréis ver el feed y el contenido más bonito, tenéis que ir a ver su Instagram, N de Narcisa, muy heavy. Y ahora es cuando te explico el mayor chiste de la historia de España. Bueno, que no era España todavía, ya me entendéis. Un plot twist que ni el del Sexto Sentido. El 28 de febrero de 1462, la reina Juana da a luz en Madrid a una niña que llamarían, para variar, adivínalo, Juana. Que igual ya sabéis por dónde van los tiros, pero ¿era hija del rey o este tenía más cuernos que un venado? La respuesta, sinceramente, no la sabremos nunca. Y podrías pensar, bueno, ahora tenemos el ADN. Ya, pero lo que no tenemos son los restos de Juana, porque estaba enterrada en Lisboa y ¿sabéis qué pasó en 1755 en Lisboa? Pues hubo un terrible terremoto que seguramente os traeré un día en el capítulo de Historia para Close Friends porque es muy, muy heavy. Pero bueno, ya sabes que la verdad en política importa más bien poco. Porque casi en el mismo momento en que la chiquilla asomó la cabeza, empezó a decirse que no era hija del rey, sino de su mano derecha, Beltrán de la Cueva. Te he dicho que te quedarás con este apellido. Y así nacería el apodo de Juana la Beltraneja, que me sabe fatal por ella, de verdad. Pero la voy a nombrar así lo que queda de episodio. Pues si le sumas los rumores de que Enrique era impotente y el hecho de que este Beltrán de la Cueva empezó a ascender como la espuma en la corte castellana y a volverse básicamente el favorito del rey, pues tienes la respuesta. Juana la Beltraneja. Beltrán, Beltraneja. Más o menos sabéis por dónde quiero ir, ¿no? Súper originales también con el mote, la verdad. Pero espera. ¿Quién era este Beltrán de la Cueva? Se ve que era un jovenzuelo que venía de una casa bastante humilde y simbolizaba todo lo que una parte de la nobleza odiaba. Claro, odiaba si no les pasaba a ellos, ¿eh? Pues que una persona sin linaje empezara a coleccionar títulos como si fueran cromos, básicamente. Fue justamente Juan Pacheco, el que te he explicado en La mano del rey, el marqués de Villena para los amigos, quien empezó a maquinar esta campaña de desprestigio en contra de su propio rey, justo cuando empezó a perder poder. Os he dicho que era una bicha. Y claro, empezó a rular el mote de la Beltraneja, que no era solo un insulto al uso, y aparte bastante ofensivo, sino que también ponía sobre la mesa la negación de su legitimidad, algo súper peligroso. Y ahora vamos a poner más leña al fuego. ¿Os acordáis de cuando os he explicado la noche de bodas de Enrique con su primera mujer, la Blanca? Pues suponemos que el tío se traumó fuerte, normal también te digo, porque prohibió repetir la misma performance cuando se casó con Juana. Y tampoco enseñó las sábanas al día siguiente. Se ve que se enseñaba las sábanas por si había sangrado. Y tenías que enseñarlo como prueba de que habías trasquinado, ¿sabes? Así que realmente pues no había pruebas si Juana era su hija o no. Y esto en una época en la que no existían pues test de paternidad, pues ya me dirás. Y de verdad que me sabe súper mal por Juana la Beltraneja porque se pasará toda la vida siendo una pieza de ajedrez en manos de sus padres, de sus tíos, o sea, incluso del cura del pueblo. No había cumplido aún los 10 años cuando ya fue la excusa que pusieron para una guerra civil. Bueno, y ahora que tenemos a Castilla calentita es cuando se empieza a formar el pifostio. Cuando Enrique reúne a todo Dios para jurar como heredera a su hija Juana, todos lo hacen. ¿Pero por qué? Porque ya os lo he dicho, eran más falsos que una moneda de 3 euros. Porque por la espalda los nobles que veían cómo empezaban a perder poder hicieron sus tejemanejes para empezar a esparcir el rumor de Juana la Beltraneja, de que no era hija del rey, para así debilitar aún más la estabilidad de la corona e intentar que otro ocupara su lugar. Así que nuestro villano por excelencia, Juan Pacheco, junto al arzobispo Carrillo, o sea, el arzobispo de Toledo, porque, o sea, no penséis que la gente de la iglesia se dedicaba a rezar y ya está, ¿eh? Tenían poderes, tenían tierras, tenían hasta su propio ejército. Pues empezaron a negar la autoridad del rey y propusieron otro candidato, uno que, digamos, pues podía ser más manejable. ¿Y quién fue el escogido? Pues Alfonsito, el hermano pequeño de Isabel. El niño solo tenía 11 añitos cuando fue la bandera de la rebelión. ¿Y tú qué estabas haciendo, con 11 años? ¿No estarías jugando al Pokémon en la Nintendo DS y escondiéndola debajo de la almohada cuando tus padres entraban a la habitación a ver si dormías, no?
Pues a diferencia de ti, nuestro Alfonsito, yo le habían proclamado Alfonso XII en 1465. Lo proclamaron en un teatrillo que montaron esta gente para que lo viera todo el pueblo. Y cuidado, que ahora te explico la performance que montaron. La farsa de Ávila. Es que de verdad que la gente del medievo son mis favoritos. Ríete tú de la experiencia esa inmersiva de Willy Wonka, ¿sabéis? ¿Os acordáis? Y si no la habéis visto, por favor, buscad en internet experiencia inmersiva Willy Wonka. Me lo agradeceréis. Pues la nobleza rebelde, encabezado por los hermanos Juan Pacheco y Pedro Girón, maestre de Calatrava, tuvo una idea brillante: hacer un juicio simbólico al rey Enrique. ¿Cómo?, te preguntarás. Pues montaron un pequeño escenario y sentaron en un trono a un muñeco, pero con corona, cetro y todo, que representaba al rey. Empezaron a acusarlo formalmente, o sea, al muñeco, Esto pasa ahora y me pienso que vas hasta el culo de estupefacientes. De que si era un tirano, un hereje y que había animado, ojo, a su amigo Beltrán de la Cueva a tener relaciones sexuales. Aquí ponía relaciones sexuales, imitar a Chiquito en el guión. No me ha salido bien. Pasamos página. Pues con la reina para poder tener descendientes. Obviamente el juicio acabó sin defensa ni réplica, o sea, era un muñeco. ¿Qué réplica tendría que tener un muñeco? O sea, yo me lo imagino como el muñeco Michelin. ¿Qué va a decir? Y entonces llegó la escena final, o sea, eso tenía que acabar con el último acto. Le empezaron a quitar lo que llevaba, la corona, el cetro y la espada. Bueno, es que una performance en toda regla. Esto se ve que marcó muchísimo a la gente que lo presenció. O sea, imagina lo impactante y vergonzoso que fue que la historia perdura hasta ahora, o sea, más de 500 años después. Y no solo fue un acto para ridiculizar al rey, sino que también fue una declaración de intenciones, ya que allí nombraron al nuevo rey, Alfonso XII. Aunque su reinado no fue reconocido ni legitimado por el Papa, sí que acabó de dividir el reino como en dos bandos. Y ahora hacemos un pequeño paréntesis y vamos a hablar del Tinder de Isabel. Pues su hermano Enrique buscaba aliados para hacerse más fuerte y poder combatir a los nobles rebeldes. Así que planteó casar a su hermana con el hermano de su esposa, el rey de Portugal, otro Alfonso. Dios, 3 llevamos ya, perdón, la verdad. Pero la tía, con sus 2 santos y católicos ovarios, se negó. Tenía clarísimo que nadie iba a casarla sin que ella quisiera, aunque negarse fuera un acto de rebeldía en un momento en que no estaba el horno para bollos. Y después de la negativa al rey de Portugal, Pedro Pacheco convenció al rey de casarlo con su hermano, Pedro Girón. Lo fuerte es que Pedro era 40 años mayor que ella y además tenía voto de castidad por su cargo de maestre de Calatrava. Que para que lo entiendas, lo de maestre de Calatrava era la máxima autoridad de la orden de Calatrava, una orden militar y religiosa, así que en teoría no podía practicar el fornicio. Pero, sorprendentemente, obtuvo una dispensa papal. Ya sabes que el poder puede con todo. Pero la tía rezó muy fuerte y sorpresa, el tío la cascó repentinamente. A nadie le sorprendería que hubiera muerto de beber agua con misterio, ¿no? Así que Isabel cerró el Tinder de momento. Hablando de obituarios, en 1468 otra persona también murió repentinamente. Y esto sí que no nos sentó nada bien a nuestra Isabel. Su hermano pequeño, Alfonso, con 14 años. Obviamente, las malas lenguas también dicen que es posible que muriera envenenado, pero nunca sabremos la verdad. Y aquí, es que yo me lo imagino así, y aquí es cuando todos giran la cabeza de forma dramática, ¿sabes? Rollo telenovela, y miran directamente a Isabel, porque la empiezan a ver como la próxima reina de Castilla. Pero ella otra vez se negó a ser una marioneta como lo había sido su hermano Alfonso y decidió negociar con su otro hermano, el rey Enrique. Y de esta negociación salió lo que pasaría a la historia como el pacto de los toros de Guisando. Si me dejas, te lo intento explicar para que lo puedas imaginar, que vas hasta oler el césped. Imagínate que estás en una pequeña loma, cerca de un cerro de Ávila, que por cierto sabes lo que es un cerro, ¿no? Un número. Wow. Perdón. No sé ni por qué lo apunté. Ahora en serio. Estamos en el municipio de El Tiemblo, en la provincia de Ávila. Pues allí se ve que se encuentran los toros de Guisando. Guisando por el nombre del cerro. El cerro es como una montañita. Se trata de 4 esculturas de piedra que datan de los pueblos celtas de entre los siglos IV y II a.C. O sea, hace un porrón de tiempo. Que a ver, búscalo en internet, toros de Guisando, y a ver qué ves tú. Yo no sé si veo toros, yo veo ñordos de persona, pero bueno, son increíbles, ¿eh? Súper antiguos, preciosísimos, pero ñordos al fin y al cabo. Pues cerca de estos toros se juntaron nobles, embajadores, clérigos y obviamente los 2 grandes protagonistas, los medio hermanos Enrique y Isabel. Recordad en el punto en que estamos, ¿vale? Media Castilla estaba al bando del rey,
y la otra media pensaba que este trono ya se le había quedado un poco grande al señorito. Pues no sé cómo se las ingenió Isabel, seguramente porque ninguno de los dos quería más derramamiento de sangre, que Enrique, por cierto, dentro de lo que cabe, no sé cómo te lo estás imaginando, pero era un rey bastante pacifista. Pero la cuestión es que allí se firmaron una serie de acuerdos, y el punto más importante fue este. El rey reconocía a Isabel como princesa de Asturias, o sea, es decir, la heredera del trono, ya sabéis lo que me cuesta decir, la heredera del trono a su muerte. ¿Y qué pasaba con Juana? Pues que la desheredaba, básicamente. Quedaba aún peor porque al hacerlo estaba dando a entender que no era legítima. A ver, muy disimulado tampoco era, la verdad. Desde ese momento Isabel pasaba a ser una figura clave en el futuro de Castilla. Pero ojo, que esto tenía sus condiciones, ¿vale? Isabel prometía que no se proclamaría reina antes de que el rey la palmara y tenía que mantenerse pues fiel a la corona. Y otro de los puntos del pacto era que Isabel no podía casarse con nadie sin la autorización del rey. Esto es un punto muy importante para lo que va a venir ahora, porque así él pues podía controlar con quién se aliaba, ¿sabes? Dinásticamente hablando. Pero claro, ya conocemos a nuestra Isabel y haría lo que le saliera del coño. Y con eso se liaría a la Marimorena. Bueno. Y aquí es cuando entra al tablero otro gran personaje de la historia, Fernando o Ferran de Aragón. Y la entrada de este señor en la vida de nuestra querida Isabel también podría haber estado perfectamente escrita por un guionista de Juego de Tronos. Pero es que para que veáis lo performáticos que eran en el medievo de verdad. Pero empecemos por el principio, no voy a desvelar nada aún. La Isa tenía clarísimo que no quería salir de Castilla. Sabía que su hermano ya estaba moviendo los hilos para volverla a casar con el rey de Portugal. Sí, otra vez cansino. O con el hermano del rey de Francia. Todo con tal de tenerla bien lejitos de la corona y que entregara su autonomía política pues a un hombre. Pero no iba a ser tan fácil, mi ciela. Porque en el reino vecino había un príncipe de su misma edad, con buena planta, formación y, lo más importante, heredaría la corona de Aragón. Y si se unían, podían formar un bloque fuerte en el escenario peninsular, contrarrestar el poder de Enrique IV y consolidar sus aspiraciones al trono de Castilla. Básicamente era una unión entre iguales. Y ojo, que al príncipe también le convenía mucho casarse con la heredera de Castilla, que en su casa también tenía sus propios marrones, pero eso te lo explicaré en otro capítulo, porque da para 4 más. Así que habría boda, pero no sería tan fácil. Te he prometido una historia de caballerías, ¿verdad? Pues déjame que te cuente, mi querido oyente. Aconteció en tiempos de gran turbación que el buen infante don Fernando, de sangre real de Aragón, se hallaba en un trance peligroso. El rey Enrique, señor de Castilla y hombre de mando severo, había puesto edicto firme. Ningún enlace sería tenido por lícito sin su beneplácito y sello real. Más de aquí que don Fernando ansiaba unir su destino de la princesa doña Isabel, dama de noble estirpe y fuerte ánimo. Para ello, hubo de abandonar sus tierras sin alarde ni estandarte. Despojóse de joyeles y vestiduras ricas y revistiéndose de sayal humilde, tomó el semblante de mozo de mulas, sirviente de camino que porta los fardos y guía las bestias. De tal guisa, burló ojos y fronteras, atravesando tierras hostiles con paso ligero y corazón receloso. No iba solo, pues le acompañaban unos pocos hombres de su mayor confianza, una mesnada breve como para no levantar sospecha. Pero entre ellos, oh maravilla, marchaba la dama Aldonza Roig de Iborra, flor de la nobleza aragonesa y secreta amada del infante. Bien muestra su presencia que el amor no gobernaba aún los designios de aquel matrimonio por venir. Llegado a la villa de Valladolid, fue acogido en la casa del cien Juan de Vivero. Allí, tras largo anhelo y muchas cartas selladas, se vieron por vez primera don Fernando y doña Isabel. Dicen las crónicas que fue buen suceso, pues se miraron con agrado y palabras dulces se cruzaron. Y tanto fue así que en pocos días acordaron darse el sí, antes de que el rey Enrique pudiese mover sus piezas en el tablero del poder. Y así, buen oyente, fue como se tejió uno de los enlaces más sonados de nuestra crónica, nacido entre sombras, disfraz y osadía. Traducción. Se ve que el tío se disfrazó de mozo de mulas para ir a encontrarse con Isabel y casarse. Por cierto, no iba solo, lo acompañaba su amante Aldonza Roig de Iborra, que también iba disfrazada de hombre. Si es que todo súper romántico. A ver, que sí, que todo esto parece súper épico y todo lo que tú quieras, pero en realidad el matrimonio no era legal. Te cuento. Isabel y Fernando eran primos segundos, así que necesitaban una bula papal para casarse. Se la pidieron al Papa, pero este dijo que él no se quería meter en líos. Así que mira, el arzobispo Carrillo y el obispo de Toledo, meter la mano en el fuego
Pues lo falsificaron, como ahora se falsifican másteres, más o menos. Con esta bula falsa se casó la pareja más influyente de la historia de España. Y no hablo de Andreu Buenafuente y Silvia Abril. Así que tuvieron que casarse en secreto el 19 de octubre de 1469. Y como era de esperar, cuando Enrique se enteró, se picó bastante. Y normal, porque le acababan de desobedecer en la puta cara. El pacto de los toros de Guisando se había roto. Y tras la ruptura, Enrique IV volvió a proclamar a Juana como heredera. O sea, es que el mejor padre del año, sin duda. Pues como ya has visto, aquí la gente va cayendo como moscas y le tocó graduarse de fiambre a Enrique IV de Castilla, que murió el 11 de diciembre de 1474. Y su muerte, pues lejos de cerrar heridas, abrió una grieta aún más profunda en la política castellana. La sucesión estaba envenenada desde hacía años y el trono no tenía una heredera clara, porque claro, la pobre Juana de Altraneja le habían heredado el Lalo, bueno, ya me entiendes, tropecientas veces. A todo esto, Alfonso V de Portugal, ¿sabes? El que se había prometido con Isabel, que era hermano de la reina Juana, se casó con su sobrina, Juana la de Altraneja, que solo tenía 13 años y él 43. Todo bien. Para reforzar su reclamación al trono de Castilla. Pero como culo veo, culo quiero, también se casaron ilegalmente. Piensa que eran tío y sobrina y no tenían la bula papal. Pero da igual, ellos reclamaron el trono de Castilla. Pero este matrimonio nunca fue reconocido y se consideró nulo por la Iglesia. Esto es importante. Y ahora viene una servida de coño histórica. Isabel, que se encontraba en Segovia cuando murió su hermanastro, no perdió ni un minuto. Ni se esperó que convocaran las cortes, ni pidió permiso a los nobles, y ni mucho menos a su marido Fernando. Solo 2 días después de que Enrique estirara la pata, Isabel se autoproclamó reina de Castilla en una ceremonia en la iglesia de San Miguel, en pleno centro de la ciudad, para que todo el mundo lo viera. Acompañada de sus amiguis y respaldada por una parte importante del Consejo Segoviano, se hizo proclamar como reina propietaria, no como reina consorte, dejando clarinete que el trono le pertenecía a ella por derecho propio, no a Fernando por matrimonio. Y para dejarlo aún más clarito, hizo redactar un documento que limitaba el poder de Fernando en Castilla. Sin su permiso, él no podía mover ni una silla. Pensad que si bien se cree que fue con el matrimonio que se unificó España, solo fue como una unión dinástica. Castilla y Aragón seguían siendo como entidades separadas con sus propias leyes, cortes y administraciones, ¿sabes? Aunque sí que fueran gobernadas por los mismos reyes. Pero Isabel gobernaba en Castilla y su marido en Aragón, por separado. Después de la autocoronación de la Isa, empezó el pulso entre ella y los partidarios de Juana la Beltraneja, que sí que pensaban que era la heredera legítima. Bueno, pues la guerra por la corona de Castilla acababa de comenzar, la guerra de sucesión castellana. ¿Y quién va con quién? Tenemos en el lado derecho del cuadrilátero a Juanita, que con ella van Portugal, que sí que aunque su matrimonio fuera nulo, iban juntos, y a Francia. En el lado izquierdo del cuadrilátero tenemos a Isabel y a Fernando, que lucharían con la ayuda del ejército de la corona de Aragón, con Fernando al frente. El ejército portugués, al mando de Alfonso V y su hijo, el príncipe João, Juan. ¿Cuántos Juanes llevamos ya? 32 al menos, ¿no? Bueno, pues entraron en Castilla con la intención de tomar Burgos, que por cierto, otra vez, si no habéis estado en Burgos, id, que aparte de tener una de las catedrales más bonitas que he visto, hace los mejores torreznos del mundo. Me acuerdo una vez que haciendo el Camino de Santiago paramos en Burgos y entramos en era un bar eso. Y anunciaban los torreznos como con un cartel que ponía barritas energéticas libres de tonterías. Bueno, simplemente perfectos. Bueno, que me enrollo una persiana. Nos hemos quedado en que los portugueses avanzaban hasta Burgos, pero en Toro, una ciudad que, si miráis el mapa, está justo entre Portugal y Burgos, pues se encontraron con las tropas de Isabel y Fernando y se quedaron ojipláticos cuando vieron la cantidad de soldados que tenían. Perdón, solo quería decir la palabra ojipláticos. La cosa es que la batalla estaba bastante reñida. En un ala del combate, las tropas de Fernando lograron derrotar a Alfonso, que tuvo que salir por patas, o como se dice en catalán, cames ayudeu-me. Pero en la otra ala se fortalecía el ejército de Juan. Así que la verdad es que pues nadie sabía quién había ganado. Se quedaron un poco John Travolta en el meme ese de Pulp Fiction, ¿sabes? Imagínate a los soldados así. Pero aquí nuestro Fernando se la sacó, hablando mal y rápido. Se apresuró a difundir la noticia de que ellos habían ganado. Esta estrategia de propaganda fue clave, porque aisló a los portugueses y atrajo a muchas ciudades y nobles que aún estaban como indecisos de ¿con quién voy? ¿Con el Barça o con el Madrid? ¿Sabes? Y así, con el paso del tiempo, los sitiados en Toro tuvieron que rendirse ya que nadie vino a ayudarles. Y poco a poco los partidarios de Juana fueron jurando lealtad a Isabel,
Aunque la cosa no se cerró de un día para otro, ¿eh? Ella y Fernando necesitaron hasta 1480 para sofocar los últimos focos de la rebelión. Pero vamos, que ya estaban coronados y asentados. Obviamente, no solo una batalla pone fin a una guerra. Llegó el turno de la diplomacia. Porque ya sabéis, las cosas, si no se ponen por escrito, da igual lo que digas, ya puedes cantar misa. Y así nació el Tratado de Alcasovas, firmado el 4 de septiembre de 1479, entre representantes de Isabel y Fernando por un lado y del príncipe Juan en nombre de Alfonso V de Portugal por el otro. Alfonso lo ratificó pocos días después, el 8 de septiembre, y los reyes católicos lo validaron medio año más tarde. Se lo tuvieron que pensar. En marzo de 1480, desde Toledo. Por eso también es posible que lo encuentres como Tratado de Alcasovas Toledo. El papelito en cuestión no solo ponía punto y final a la guerra por el trono de Castilla, sino que marcaba el primer gran reparto oficial del Atlántico entre dos potencias. Porque, oye, cómo nos gusta repartirnos tierras que no son nuestras. A Portugal se le reconocía como la soberanía sobre todas sus posesiones en el Atlántico Sur, o sea, Guinea, la mina de oro, Madeira, las Azores, Cabo Verde y todas estas cosas. Y además se le daba exclusividad para conquistar el reino de Fez en el norte de África. Y Castilla, por su parte, se quedaba con las Islas Canarias. Y una frase que resume bien el espíritu del tratado es: Castilla ganaba en tierra, pero Portugal ganaba en el mar. Pero espera, que hay más. A Portugal también se le reconocía el derecho a cobrar un impuesto en los puertos castellanos, el famoso Quinto Real, que era un 20% de las mercancías que venían de Guinea y de la mina de oro. O sea, que aunque los barcos castellanos quisieran comerciar por ahí, tenían que pasar por caja. ¿Por qué es tan importante que me expliques este reparto? Pues sentará un precedente que más adelante será importantísimo en el descubrimiento de América. Bueno, América ya estaba descubierta por la gente que vivía ahí, pero ya me entiendes. Pero este es otro capítulo. Y no querría acabar este relato, que espero que nos haya parecido tremenda turra, sin hablar de la que es la segunda protagonista de la historia, junto a Isabel. O sea, un poco la película Tú en Londres, yo California. Juana la Beltraneja. La verdad es que tuvo una vida triste desde que nació, y no se sabe mucho de su vida más allá del papel que jugó en todo este lío. En el Tratado de Alcasovas, en el que te contaba antes, había otro punto especialmente para ella. Alfonso V, o sea, el rey de Portugal, su marido, en teoría, renunciaba al trono de Castilla y al matrimonio con Juana, que recordemos que ya era ilegal. ¿Qué pasa? Que se volvía una mujer soltera. Y tú pensarás, ¡qué bien! Ahora que se vaya de retiro espiritual o a vivir en una aldea nudista a cultivar sus propias lechugas. Pues no, le hicieron escoger entre casarse en un futuro con el hijo de los reyes católicos, el príncipe Juan. Dios mío, os prometo que llevamos 832 Juanes. Era o casarse con Juan, que en esos momentos solo tenía un añito, o ingresar en un convento portugués. A mí esta parte de verdad me da muchísima pena, porque por una vez en su vida que la dejan elegir es algo bastante humillante. ¿Sabes por qué? Porque cuando Juan llegara a la edad para casarse, podía rechazarla sin problemas. O sea, que ni siquiera era una promesa real, ¿sabes? Total, que no tuvo más remedio que irse a Portugal y recluirse en un convento. Allí permaneció hasta principios del año 1500, cuando el rey de Portugal le permitió vivir en un palacio rodeada como de una pequeña corte. Y espero, por favor, Juana, que hiciera honor a la frase y se cagara dentro cuando supo que se iba a ir del convento. Y como os decía al principio, nunca sabremos si era hija del rey o del pesado este de Beltrán de la Cueva, por eso, porque sus restos se perdieron en el terremoto de Lisboa. Si es que hasta muerta, pobre, tenía mala suerte. Y lo que vino después con el reinado de los reyes católicos da, como poco, para 4 capítulos más. La Inquisición, el mal llamado descubrimiento de América y la conquista del último reducto del reino nazarí en Granada. ¿Por qué no? No podemos hablar de reconquista, aunque nos lo hayan repetido hasta la saciedad. No podemos hablar de reconquista porque esto del re implica que fue suya en algún momento. Y la realidad es que llevaban más de 500 años con su propia cultura, dinastías, ciencia, poesía y una arquitectura que aún nos deja boquiabiertos. ¿Habéis visto la Alhambra de Granada? No tengo más palabras. Fue una conquista pura y dura. ¿Y sabes de dónde viene eso de llamarle reconquista? Pues fue un inventito muy oportuno que se popularizó casualmente durante el franquismo. Todo muy conveniente, ¿no? Para el relato de una España, eso de una grande y libre. Pero eso, como decimos siempre, es otra historia. Y bueno, como ya es tradición, bueno, desde el capítulo anterior, no sé hasta qué punto le puedo llamar tradición, repito mi mantra. Dime en comentarios si te ha gustado el capítulo y mándaselo a alguien que haya tenido un gatillazo alguna vez. Así se sentirá mejor. Ayo.